Harry Potter y el prisionero de Azkaban es considerado por muchos fanáticos como la mejor película de la franquicia de Harry Potter. Y sorprendentemente, a partir de ahí es cuando las cosas empiezan a ser mucho más diferentes de los libros. La piedra filosofal y la cámara secreta, aunque sí tienen algunas diferencias y algunos recortes, siguen siendo más fieles. Pero el prisionero de Azkaban ya cambia muchas cosas y hoy les voy a mostrar algunas de las muchas diferencias del prisionero de Azkaban y mostrar cómo una película que es una adaptación de un libro, de una obra, sí puede ser muy buena, incluso con muchas diferencias. Incluso sin seguir fielmente lo que está escrito en el libro. ¿Qué onda, brujones? ¿Todo bien? Creo que una de las mayores cuestiones para quien es fan de los libros, cuando ese libro en cuestión es adaptado, ¿será que van a seguir lo que está en el libro? ¿Será que lo van a hacer igual? ¿Será que van a mantener todos los momentos que yo quiero que mantengan? y la respuesta es la mayoría de las veces no, no va a ser igual, van a haber diferencias porque es una adaptación y eso pasa mucho con Harry Potter, ¿verdad? Hay muchos momentos que queríamos ver en las películas que no están, simplemente fueron cortados, dejados de lado. Pero la idea del episodio de hoy no es mostrar las cosas que quedaron fuera de una manera, lamentando que las cosas estén fuera. Es solo por curiosidad para que notemos la gran diferencia que hay ahí. Al comparar la película con el libro, fui tomando notas por capítulo del libro mientras lo iba releyendo para hacer este guión. Y luego voy comparando ahí con la película. Al principio de la película vemos a Harry haciendo lumos ahí, que es una tarea de la escuela, lo que ya contradice la historia porque no se puede hacer magia fuera de la escuela. Pero en la historia original, en el libro, cuando empieza, Harry está haciendo una redacción sobre la casa de brujas, él tiene una linterna, no está haciendo magia, no, él está con un libro ahí estudiando y haciendo una redacción. Y algo muy importante también es que los materiales de Harry no están a su disposición en la película, ¿verdad? Vemos que Harry tiene su baúl ahí en la película, cuando él huye se va, toma el baúl y se lo lleva. Pero la realidad es que en el libro sus materiales, la escoba, la varita, incluso quedan encerrados bajo la alacena, donde era su cuarto. Hay un momento al principio también que va narrando cómo fueron algunos días de las vacaciones de verano de Harry en el libro, y hay un momento en que se dice que Ron le llama por teléfono, gritando, hablando con el tío Vernon ahí, preguntando por Harry Potter, y Vernon se pone furioso por eso y le dice que no vuelva a llamar ahí, y entonces Harry se mete en problemas por eso. Un detalle también interesante es que Harry escondía cosas en una tabla suelta del piso ahí en su cuarto. Entonces él escondía libros, cosas relacionadas con la magia, hasta cosas de comer también. ¿Sabes? Eso está muy padre, me hubiera gustado verlo, es una cosa tonta, pero me hubiera gustado verlo porque refuerza lo malos que son los Dursley con él. El libro empieza en el cumpleaños de Harry, ¿verdad? El día de su cumpleaños él estaba haciendo la redacción y ni se dio cuenta de que ya había cumplido 13 años hacía una hora y ahí está él y todo eso. Él se pone medio triste porque no había recibido ninguna carta, nada todavía, ¿verdad? Y entonces llegan tres lechuzas a la ventana, Edwidge, Errol y otra lechuza de Hogwarts, y esa lechuza le trae regalos, le trae un regalo de Hermione, ella le manda un kit de mantenimiento para la escoba, Ron le manda un bisbilioscopio de bolsillo que compró en Egipto, en el viaje que están haciendo ahí, y Hagrid le manda un pastel y todo eso, y también un libro monstruoso de los monstruos. Harry ya recibe el libro ahí, ¿verdad? Y él lo abre, el libro intenta morderlo, él lo sujeta con un cinturón. Entonces eso ya pasa justo al principio del libro, ¿sabes? Mientras Harry está en la calle de los Alfeneiros y luego Errol llega incluso desmayada. Edwidge y la otra lechuza la están cargando y las dos se quedan ahí descansando. Edwidge está descansando en la jaula y Errol también ahí para recuperarse. Y la lechuza de Hogwarts regresa ahí y se va. En la televisión, mientras el tío Walter está viendo las noticias, Harry escucha que están hablando sobre un fugitivo peligroso, un tal Black, que se había escapado de una prisión de máxima seguridad. Era tan peligroso que lo anunciaron hasta para los Muggles, y Walter se enoja porque no dicen de dónde vino, ¿verdad? No lo dicen y él dice, ¿de qué sirve saber de dónde se escapó el tipo? Él podría estar pasando aquí por mi puerta, por mi calle, y yo ni siquiera lo sé. Y entonces todos esos acontecimientos ocurren en un periodo que no se muestra en la película, porque solo muestran a Harry haciendo hechizos. Entonces Walter viene a ver qué está pasando, Harry finge que está dormido, lo vuelve a hacer, regresa, en fin, está dormido, y luego ya pasa al otro día.
Guida llega. Harry va a pedirle a Walter que firme el formulario, cuando ella ya ha entrado a la casa. Solo que en el libro Harry se lo pide mucho antes a Walter y Walter le dice a Harry que va a tener que contar una historia de que él estaba inscrito en Sembrutus, que era una institución para casos irrefutables, que incluso se menciona en la película, pero no muestran ese trato de Walter hablando con Harry y Harry siendo chantajista con Walter. Él dice algo así como, bueno, va a ser difícil, ¿no? Que yo me acuerde de esa historia, mantener ese nombre, ¿no? Con Guida aquí, si no firmas el formulario, puede que se me olvide y termine diciendo algo sobre mi verdadera escuela. Y Walter se queda así, ¿no? Entonces Walter incluso dice, si haces eso te voy a hacer pedacitos. Y entonces Harry le responde que, bueno, hacerme pedacitos no va a hacer que Guida olvide lo que va a terminar sabiendo. Entonces Harry chantajea a Walter. Ahí es un punto que me gusta cuando Harry empieza ahí, a partir de cuando sabe que es un mago, cuando descubre que es un mago. Eso es un giro, ¿no? Ahí en el primer libro. Y él empieza a responder, a enfrentarse a los Dursley, ¿sabes? Entonces, esa cuestión del chantaje es buena y desafortunadamente no aparece en la película, ¿verdad? Harry solo dice eso. Ah, está bien si ella se comporta, pero no es realmente un chantaje en ese momento. Allí tía Marge se queda una semana, ¿verdad? En la casa de los Dursley. Y entonces Harry va, esconde sus cosas debajo de la tabla del piso, las deja ahí porque si tía Marge fuera a su cuarto tenía que parecer lo más normal posible. Imagínate si ella encontrara algún libro con cosas de brujería, en fin, entonces él guarda todo debajo de esa tabla y luego Harry infla, ¿no? Termina perdiendo el control e infla a la tía Marge, ¿verdad? Lo que en la película parece que pasa el mismo día que ella llegó. Pero como dije, ella se queda una semana en la casa de Walter. Desde el primer día, ella ya está fastidiando a Harry y para el tercer día, Harry casi pierde el control. Y es en el sexto día, cuando ella ya se iba, que logra hacer que Harry pierda el control. Ahí la paciencia se acaba y Harry hace que se infle, ¿no? En la película, ella sale volando por los cielos y en el libro, ella queda flotando en el techo de la sala. Ahí. Pero hay algo interesante. ¿Recuerdas que dije que las cosas de Harry estaban guardadas bajo llave en el armario bajo la escalera? Después de que él hace que Guida se infle. Él está tan nervioso, está tan enojado, quiere irse de ahí que solo va hasta el armario, se para en la puerta del armario, así, y la puerta se abre de golpe frente a él, así, con magia, aunque estaba cerrada con llave. O sea, él no solo hace que la tía se infle, también fuerza la puerta con magia. Ahí, sin más. No fue algo intencional, ¿sabes? Claro, él quería agarrar sus cosas, pero no hizo un hechizo para abrir la puerta. La puerta se abrió con magia porque él estaba ahí con los nervios de punta. Mientras que en la película él va, sube al cuarto, ¿no? Patea, agarra el baúl, ¿no? Sale y amenaza al tío Walter. Él llega a decirle a Walter, no, para mí ya es suficiente, me voy de aquí. En fin, más o menos parecido con lo que pasa en la película, ¿no? Pero la diferencia es dónde están sus cosas y cómo consigue transporte, que es una diferencia que yo considero considerable ahí, ¿no? Cuando Harry llama al autobús noctámbulo o autobús nocturno, ¿no? Él lo llama por accidente y llama al autobús noctámbulo porque lo ve. Él tiene la impresión de que vio un perro grande ahí entre los arbustos, cerca de la casa, ¿no? Y él usa el lumos, usa el hechizo lumos para encender la varita y alumbrar ahí, solo que el hecho de hacer el hechizo, levantar la varita, ahí en la banqueta, en el borde, no es el borde, en la acera, él llama al autobús noctámbulo, entonces lo llama accidentalmente, así claro, en la película. No sé si las personas tienen esa percepción, yo no la tengo porque leí el libro antes de la película, entonces para mí quedaba claro. Él llamó al autobús noctámbulo ahí, pero hay gente que piensa que como él se cayó y el autobús noctámbulo llegó justo a tiempo, como si lo hubiera salvado. Harry sabe de ese peligro inminente, pero no es así. Otro detalle es que parece que el autobús noctámbulo en la película es gratis, ¿verdad? Harry solo llega ahí, oye, pues bien, se sube al autobús y va a donde quiere, pero hay que pagar. Harry tiene que pagar, si no me equivoco, 12 sickles por el pasaje del autobús noctámbulo y todavía tiene derecho a un chocolate caliente y un cepillo de dientes. En la película, el autobús noctámbulo es un poco parecido a como es en el libro, toda esa cuestión de la conversación. La única cosa es que Harry no revela quién es en la película, pero en el libro él todavía miente. Él dice que era Neville Longbottom, que su nombre era Neville Longbottom, cuando Ocean Pike le pregunta quién era. Claro, él tenía la sensación de que lo estaban persiguiendo porque había hecho magia fuera de la escuela. Podía haber gente del ministerio detrás de él, así que miente sobre su nombre y en la película simplemente no dice su nombre, se queda en eso. Ah, no dije cómo me llamaba. También está Ocean Pike, que cuenta el crimen de Sirius, ¿verdad? Él dice que asesinó a un montón de gente ahí, ¿verdad? Y que había sido arrestado por eso.
En la película él solo dice, él es un asesino, ¿verdad? Y que estuvo preso en Azkaban, por eso no lo dice tan detalladamente. Y luego en el libro cuenta que Sirius mató a 13 personas, que escapó de Azkaban, habla sobre los guardias de Azkaban, no menciona a los dementores, ¿verdad? Pero sí habla sobre los guardias de Azkaban. Y el conductor, Ernest, incluso dice que cambien de tema ahí porque solo de pensar en los guardias de Azkaban se le ponía la piel de gallina. Mientras que en la película Ernest solo conduce ahí, no dice ni una palabra, ¿verdad? Incluso está esa cabecita parlante, que es una invención de la película que está bastante chida. Incluso cuando Harry llega al caldero chorreante, es recibido por Fudge, tanto en la película como en el libro. La diferencia es que en la película, Fudge está en una sala a donde llevan a Harry. En el libro, Fudge está en la puerta del caldero chorreante y ya recibe a Harry en la puerta del autobús. Y él dice no, el nombre de Harry y todo eso. Y Pike se queda sorprendido, ¿verdad? Curioso sobre que el ministro llamó Harry a ese niño que técnicamente se llamaba Neville. Y entonces el ministro dice, no, este es Harry Potter. Y entonces Pike dice, con razón reconocí esa cicatriz. Es que Ocean Pike es medio despistado, ¿no, amigo? Harry se queda hospedado en el caldero chorreante, ¿verdad? Entonces, en la película, mira, el libro monstruoso de los monstruos aparece en ese momento. Mira, como ya pasó aquí, estamos prácticamente en el capítulo 4 del libro y la película lo está mostrando como si fuera ahora, pero eso es en el primer capítulo del libro, ¿verdad? Y entonces Harry recibe el libro ahí en el caldero chorreante, donde el ministro dice que se tomó la libertad de comprarle los materiales, mientras que en el libro lo que realmente pasa es que Harry se queda 2 semanas hospedado en el caldero chorreante y él se queda ahí en el callejón Diagon, él se queda, ¿no? Claro, está toda esa cuestión de que el ministro dice, tenemos a un asesino suelto, tienes que prometerme que solo te vas a quedar en el callejón Diagon, y que cuando anochezca vas a regresar a tu cuarto, no vas a quedarte fuera del cuarto, ahí en el caldero chorreante, por la noche, y entonces Harry prometió, se quedó tranquilo y todo eso, y esas 2 semanas él se la pasa caminando por el callejón Diagon, viendo las tiendas, viendo las cosas. Él ve la saeta de fuego por primera vez en la tienda de artículos de calidad para Quidditch, mientras que la saeta de fuego solo aparece en la película. Al final de la película, mira qué diferencia tan grande, la saeta de fuego solo aparece al final de la película, y simplemente Harry la recibe de una manera misteriosa, mientras que en el libro Harry ve la saeta de fuego en la tienda, o sea, la saeta de fuego acaba de llegar, es un lanzamiento, ¿sabes? Y hasta se siente tentado como, wow, gastaría un buen dinero en ella, pero ya tengo la Nimbus 2000, así que está bien. En el libro, Harry también le pide al ministro de magia que firme su formulario para visitar Hogsmeade, ¿no? Pero el ministro obviamente se niega. Mientras está ahí en el caldero chorreante hospedado, se la pasa haciendo la tarea. Y mientras hace eso, está sentado en la heladería de Florian Fortescue. Y Florian, que es el personaje ahí, el dueño de la heladería, él le va dando helados gratis a Harry y ayuda a Harry con los estudios porque sabía mucho de historia de la magia. Entonces Harry se queda ahí recibiendo helado y estudiando. Él también se encuentra con otros amigos como Dino, Neville, Simas. Mientras él está ahí, va a la tienda de libros y eso de la tienda de libros también creo que hace una diferencia porque ve una portada del libro Presagios de Muerte donde ve la figura del capitán. Preto, grande y tal. Y él ya tenía en la cabeza al perro que vio ahí entre los arbustos, ¿no? Y entonces empieza a quedarse pues presagios de muerte, y luego el dueño de la librería habla de Flourish y Blotts. Mira, no compres ese libro, porque vas a estar viendo presagios de muerte en todos lados. Entonces en el libro se enfatiza mucho más ese asunto de lo siniestro, del presagio de muerte. Y entonces en la tienda de libros, cuando Harry le habla al vendedor que era un alumno de Hogwarts, él ya se va poniendo los guantes de protección para agarrar el libro monstruoso de los monstruos que está en una jaula, así, una jaula con varios libros que se están mordiendo y atacando entre sí. Pero Harry explica que ya lo tenía y el vendedor se alivia. En el último día de vacaciones, cuando Harry está ahí en el callejón Diagon, se encuentra con Ron y con Hermione y luego van a la tienda de criaturas. Cuando se encuentra con Ron, él lleva una bolsa. Y él muestra la varita nueva que acaba de comprar en Ollivanders porque su varita se rompió el año anterior. Y como los Weasley habían ganado un premio de la lotería, habían viajado a Egipto. Compraron varias cosas que necesitaban, en fin, gastaron casi todo el dinero en el viaje, pero también compraron cosas que necesitaban, como la varita nueva de Ron, y entonces Ron se la muestra a Harry y todo muy feliz, y luego van juntos a la tienda de criaturas porque sería el cumpleaños de Hermione el 19 de septiembre,
y ella tenía un dinero extra que sus padres le dieron para que comprara algo. Y ella dijo que quería comprar una lechuza, alguna mascota, y Ron va a la tienda de criaturas para comprar un tónico para Scabbers, porque Scabbers está flaco, aparentemente enfermo, perdiendo pelo, ¿no? Y eso también es importante porque Scabbers está así, porque obviamente, ¿no? Él supo de la fuga de Sirius Black, que es colagusano ahí disfrazado de rata. Entonces él está ahí tenso y eso se refleja en su apariencia, ¿no? En fin, y entonces Ron va a comprar ese tónico para ratas y es en la tienda. El Crookshanks salta sobre la cabeza de Ron y ahí ya empieza la enemistad de Ron con Crookshanks, su molestia con Crookshanks, en fin. Y Hermione compra a Crookshanks y Ron se pone furioso por eso. En la película aparece Harry saliendo del cuarto y ya encontrándose con Ron. Y Hermione también ya con Crookshanks y ella y Ron ya discutiendo ahí por culpa de él. Mientras Hermione también se hospeda en el caldero chorreante en este último día de vacaciones para que ellos vayan a King's Cross al día siguiente, ¿no? Que empezaría el año escolar en Hogwarts, entonces ya se quedan hospedados ahí. Y al contrario de lo que muestra la película, el señor Weasley llamando a Harry para hablar sobre Sirius Black y todo eso, en el libro Harry escucha la conversación del señor Weasley con Molly. Cuando suben, cenan, todo eso, suben cada uno a su cuarto para dormir. Y entonces Harry escucha una discusión en el cuarto de Percy y Ron. Y Percy estaba enojado porque le habían agarrado su insignia de monitor jefe. Habían sido Fred y Jorge, ¿no? Y Ron pensaba que Percy había agarrado el tónico para ratas que él compró para Scabbers, pero Ron lo había olvidado. Entonces Harry dice, oye, voy a bajar a ver, creo que lo dejaste allá abajo. Cuando él va a bajar, ¿qué pasa? Él pasa por el pasillo y escucha a Arthur y Molly hablando sobre Sirius, que él quería atrapar a Harry y que el ministerio no quería que lo contaran. En fin, escucha sin querer, pero como oye su nombre se detiene ahí y se queda escuchando. Ahora, creo que una de las grandes diferencias aquí es que en la película los vemos a ellos. Ya en la plataforma 9 3/4, la señora Weasley corre con Scabbers ahí, en una escena que hasta me parece un poco extraña, por todo lo sagrado que no lo pierda. Eso en la película es para mostrar, mira, este elemento es importante. Y ahí ya los muestra yendo al tren y hablando, ¿no? Harry hablando sobre lo que pasó, que infló a la tía. En fin, pero en el libro, amigo, para que ellos vayan a King's Cross, el Ministerio de Magia manda dos autos para el señor Weasley, autos modificados, mágicos, obviamente, encantados, y entonces todos ellos se suben a los dos autos y van al ministerio. Obviamente esos autos son por la seguridad de Harry, ¿verdad? El señor Weasley lo dice. Ah, yo trabajo en el ministerio, me prestaron los autos y eso es todo, pero es por la seguridad de Harry. Una vez en la plataforma, Arthur llama a Harry aparte para decirle lo que quería contarle sobre Sirius, pero entonces Harry le dice a él, mire, señor Weasley, está bien, yo escuché, fue sin querer, no necesita decírmelo, así usted mantiene su palabra con el ministro y no me lo dice, pero ya sé lo que es, no se preocupe. Entonces Arthur dice, vaya, debes estar aterrorizado. Él responde, no, de verdad no lo estoy, no estoy asustado, está todo bien, me voy a Hogwarts, está Dumbledore. Y entonces el señor Weasley le pide que no busque a Sirius y él dice, ¿para qué lo buscaría? Él, sabe, él quiere matarme. Eso no tenía sentido en la cabeza de Harry. Entonces, ese diálogo ocurre igual que en la película, pero en lugares diferentes. Cuando están en el expreso de Hogwarts, hay toda una conversación ahí que Harry quiere contar, ¿no? Sobre Sirius. En fin, decir todo lo que había escuchado. Y el chivatoscopio que Ron le dio empieza a sonar violentamente ahí y entonces él lo agarra en el baúl y dice, oye, lo guardé aquí en el fondo y tal. En fin, empieza a sonar. ¿Por qué? Justamente porque sonaba cuando había una amenaza, y era Rabicho, ¿no? Disfrazado de Scabbers. Otra cosa que tampoco se muestra mientras ellos están ahí. En el expreso es Draco yendo a provocar a Harry, solo que Draco obviamente no lo provoca, al final se rinde porque Lupin está ahí aunque esté dormido. Había un profesor ahí, una figura de autoridad, así que no iba a hacer nada frente a un profesor. Cuando el tren se detiene y ocurre esa inspección del Dementor, ¿no? Que Harry se ve afectado ahí, se desmaya. En fin, en el libro todavía suceden varios detalles que también fueron eliminados de la película. Por ejemplo, cuando el tren se detiene, cuando se descompone ahí, el tren se queda sin luz, ¿verdad? Todo apagado, Neville llega preguntando qué estaba pasando, entra y pisa el pie de alguien. Creo que el de Hermione, Ginny también entra y entonces todos ellos están en la cabina. Cuando aparece el Dementor, ¿verdad? Lupin se despierta antes de que el Dementor realmente llegue, se despierta conjurando llamas en su propia mano para iluminar el ambiente. Y cuando el Dementor llega, Lupin
Está despierto, ahí tiene las llamas en la mano, está despierto. Y entonces Harry se desmaya, ahí es cuando Harry es afectado y se desmaya, entonces hay esa diferencia. En cuanto Harry desembarca del expreso de Hogwarts, ahí desembarca y ya está en la carroza, Draco ya empieza a burlarse de él por haberse desmayado con el Dementor. Eso porque Neville Bocón salió diciendo que Harry se había desmayado, y ahí obviamente Harry se queda bastante incómodo con eso. Pero es diferente en la película, que bueno, eso pasa cuando Harry está sentado ahí en la mesa, ¿no? Y entonces Draco lo llama para provocarlo, y Lupin está junto en ese momento, ¿no? En la burla de Draco, y él interviene, termina interviniendo y suavizando las cosas. Tanto Harry como Hermione al llegar a Hogwarts son llamados por Minerva a su despacho. Y ahí Madame Pomfrey viene a examinar a Harry, porque Lupin había enviado una lechuza cuando aún estaba en el expreso para avisar lo que había pasado. Y Madame Pomfrey quería ver si todo estaba bien con Harry y así, ¿no? Incluso quería que él pasara la noche ahí, pero Harry le dice, no, estoy bien. El profesor Lupin me dio chocolate, Madame Pomfrey. Se pone feliz porque aparentemente ahora tenían un profesor de defensa contra las artes oscuras que sabía lo que hacía. En cuanto a Hermione, obviamente va a hablar con Minerva ahí, ¿no? Después de todo, Minerva le dice a Harry, está bien, déjanos solos, ella va a buscar el giratiempo. Eso pasa en el primer momento en que ella llega ahí a Hogwarts. Y entonces Hermione dice, no, solo fui a arreglar unas materias ahí, el horario de las materias que voy a estudiar este año con la profesora, está todo tranquilo. Otra cosa que también pasa, diferente de la película, es que después de que Hagrid es nombrado como profesor ahí, ¿no? De cuidado de criaturas mágicas, el trío, cuando encuentra una oportunidad, va con él para felicitarlo y entonces Hagrid se pone todo feliz. Dice que si no fuera por ellos, que ellos fueron esenciales para que eso pasara, ya que probaron la inocencia de Hagrid el año anterior, ¿verdad? Tampoco se muestra en la película, quiero decir, sí se muestra, pero de una forma diferente. Después de que toman la clase de adivinación en la película, están bajando para ir a la clase de cuidado de criaturas mágicas. Y Ron pregunta cómo Hermione estaba tomando runas antiguas y adivinación al mismo tiempo, ya que las clases eran a la misma hora y ella lo disimula y todo eso. Eso en el libro sucede cuando están en la mesa del desayuno. Y Ron nota que había horarios iguales en su horario escolar, ¿no? Que tenía clases al mismo tiempo. Entonces él intenta darle un toque sobre eso. Hermione, creo que lo anotaste mal porque es a la misma hora y todo eso. Y ella le dice tipo, oye, cuida tu propio horario, relájate, justo en la primera clase que el trío va a tener. En el libro, que es la clase de adivinación, igual que en la película, ya aparece Sir Cadogan, el tal Cadogan, que es ese caballero loco, ¿no? De los retratos. Él ya aparece y es él quien guía al trío hasta el salón de adivinación a través de los cuadros porque ellos nunca habían ido a esa parte del castillo donde está la clase de adivinación. Incluso tienen que subir por una trampilla para acceder al salón. Solo que en la película Sir Cadogan solo aparece de fondo en los cuadros y la escena en la que realmente iba a aparecer, ¿no? Que iba a mostrar al señor Cadogan fue eliminada. Que es él quedándose en el lugar de la dama gorda, custodiando la entrada de la sala común de Gryffindor. En la primera clase de adivinación, Hermione ya cuestiona a la profesora. Cuando la profesora dice que Harry tiene el Grim ahí, más o menos como es ahí en la película, pero en el libro entra Hermione diciendo así, oye, pero para mí eso no parece un Grim. ¿Sabes? O sea, Hermione ya está bastante escéptica, ella ya llega muy escéptica respecto a la adivinación. La primera clase de Minerva es sobre animagos en el libro, incluso. Ella se transforma ahí para la clase, solo que todos están medio en shock por la clase de Trelawney hablando de presagios de muerte, de cosas así. Y ella le lanza unas indirectas a Trelawney, así quiere decir más, pero se contiene por respeto a su colega de trabajo y al profesionalismo. Pero ella le lanza unas indirectas a Trelawney. Luego hay un momento también en que Hermione deja escapar que asistió a clases a la misma hora, que es cuando está enojada con la adivinación, y dice que la aritmancia era mucho más interesante. Y ahí en la película hay algo así, ¿no? De Hermione hablando, para mí runas antiguas es fascinante, y entonces Ron dice, runas antiguas y adivinación son a la misma hora, solo que aquí ella dice que asistió a aritmancia y a adivinación. La primera clase de Hagrid en la película también es sobre hipogrifo, ¿verdad? Que él presenta al Buckbeak y todo eso, solo que él presenta solo a Buckbeak, mientras que en el libro son varios hipogrifos y Buckbeak es uno de ellos. Y diferente del libro, en la película parece que Harry va medio forzado, ¿no? Que la gente da un paso hacia atrás y es como si él se estuviera presentando sin querer. Él medio sin entender, no quiere tocar ahí, se queda medio receloso. En el libro, él quería que la clase de Hagrid fuera un éxito, ¿no? Entonces él mismo se ofrece, yo quiero tocar, yo quiero hacer la reverencia, yo quiero acariciar. El hipogrifo, bueno, no Buckbeak, al final termina siendo Buckbeak. Y luego en la película muestran a Draco teniendo un ataque de celos, ¿no?
y va a provocar al bicurso, pero es diferente en el libro. Después ellos se separan ahí, en tríos, en parejas, en fin, y cada uno va en un hipogrifo. Harry está en otro hipogrifo ahora. Y entonces él está cerca de Draco y escucha a Draco hablando. Draco hace una reverencia a Buckbeak y Buckbeak incluso le devuelve la reverencia. Y Draco dice que, no era tan difícil, que solo era una criatura tonta y no sé qué más. Y entonces el bicurso se enoja y ataca a Draco, muy diferente de cómo es en la película, ¿sabes? Después de todo eso, el trío todavía va a la cabaña de Hagrid. Eso no sale en la película, ¿verdad? Ellos van a la cabaña de Hagrid y Hagrid está borracho, amigo, está borracho, mal por todo lo que pasó ese primer día y todo eso, y preocupado por lo que iba a pasar. Y entonces se enoja cuando se da cuenta de que Harry estaba fuera del castillo en esas condiciones, ¿no? Con un asesino queriendo matarlo. Y entonces Hagrid se enoja y los lleva de vuelta al castillo. Una cosa es que en la película Draco finge, ¿no? Que el brazo está lastimado haciendo mucho drama, pero en el libro eso pasa de una forma mucho más intensa. Él se la pasa como 3 meses haciendo eso. Y en la clase de pociones, Snape manda a Ron y a Harry a cortar los ingredientes de las pociones de Draco ahí durante la clase. Y Draco se la pasa provocando, ¿sabes, hermano? Es insoportable, de verdad, da coraje. Incluso Draco provoca a Harry diciendo que si le hubiera pasado a él, ¿no? Lo que pasó ahí. Sobre Sirius Black, él iría a buscarlo, buscaría venganza, porque Draco sabe, ¿no? Que Sirius en este caso traicionó a los padres de Harry. En fin, ¿cuál era la historia ahí conocida en el mundo mágico? Y entonces Harry se queda sin entender nada, ¿no? Lo que Draco está diciendo. Hermano, ¿qué quiere decir, sabes? La primera clase de defensa contra las artes oscuras en la película es sobre el Boggart y todo eso. Es realmente así, solo que sucede fuera del salón. Ellos son llevados por Lupin hasta la sala de profesores. Cuando entran ahí, Snape está ahí y es súper insoportable ahí, diciendo que no era necesario cerrar la puerta, que prefería no estar en ese lugar mientras él daba la clase, y avisa que en el grupo estaba Neville Longbottom, que era un inútil. En fin, y entonces Lupin dice, mira, qué coincidencia, Snape. Neville es justamente la persona que voy a llamar para que me ayude, porque creo que es extremadamente capaz, ¿no? Animando ahí, dándole ánimos a Neville, y Neville se pone todo apenado porque eso nunca había pasado. Lupin era súper amable, ¿verdad? En fin, también hay una parte en la que van hacia la sala de los profesores y Lupin se encuentra con Peeves, ¿verdad? Todos ellos encuentran a Peeves ahí poniendo chicle en la cerradura de la puerta y entonces Lupin le dice a Peeves que no haga eso porque molestaría a Filch. Y Peeves empieza a cantar una canción provocando a Lupin y la canción decía Loco Lobo Lupin. Entonces ya dando indicios de lo que vendría en el futuro, ¿no? Pero eso en la película obviamente fue cortado. Y entonces Lupin hace un hechizo que tiene un nombre súper chistoso, Wedge Was. Y el chicle sale disparado como un proyectil directo a la nariz de Peeves y se queda atascado en su fosa nasal. Ahí, diferente de la película, Harry sí enfrenta al Boggart en la película, ¿verdad? Harry lo enfrenta, se transforma en Dementor, Lupin se interpone, pero en el libro eso no pasa. Harry gana puntos ahí en la clase por responder que era, ¿no? Hermione responde que era un Boggart y Harry responde porque eran tan aterradores o porque eran más débiles en grupo, ¿no? Y entonces termina ganando puntos por eso. Pero Lupin como que no deja que él enfrente al Boggart y eso deja a Harry muy preocupado. Otra cosa que también es bastante diferente son las formas del Boggart, ¿verdad? En la película tenemos una serpiente, tenemos una araña. La única que realmente es igual ahí es la de Snape, que es la de Neville, ¿no? Que es Snape con la ropa de la abuela. Pero el resto es muy diferente. Ese payaso es completamente una creación de la película, ¿sabes? Esa serpiente gigante también que aparece es un espíritu agorero. Para Simas Paradino es una mano cortada, para Parvati, si no me equivoco, era una momia, eran cosas mucho más aterradoras así, ¿sabes? En la película después, ¿no? Prácticamente no muestran casi ninguna clase, solo muestran a Harry teniendo clases sobre el Patronus ahí porque quería mejorar. Solo que van ocurriendo varias otras clases y las clases de Hagrid se vuelven muy aburridas porque él quiere tomárselo con calma. Y entonces les enseñan a los alumnos sobre gusanos ciegos y tienen que estar alimentando gusanos ciegos con lechuga, así, es muy aburrido para ellos. Una cosa, amigo, algo que creo que hace falta en la película es lo participativo que es Vixento en la historia y cuánto intenta atrapar a Perevas en varios momentos como si eso ya fuera una pista de la historia. Por ejemplo, Vixento escucha a Ron diciendo que Perevas estaba en su mochila y simplemente va y ataca la mochila para atrapar a Perevas. Y entonces Ron se pone furioso y dice, ese gato es sanguinario, escuchó que dije que Perevas estaba en la mochila y vino aquí porque antes ni siquiera se acercaba.
Y Hermione dice, no, Ron, no exageres, él lo olfateó y así, pero en realidad era muy inteligente porque era mitad Nisle, ¿no? Vixento. Y entonces escucha a Ron hablando y va a la mochila. Esas cositas así, la verdad, las extrañé un poco, lo confieso, porque Vixento es muy especial. Él señala una dirección en la historia, ¿no? Él está ahí indicando un camino como diciendo, mira, hay algo aquí, ¿sabes? En la primera clase de Trelawney, ella hace una predicción en el libro, ahí hace varias predicciones, ¿no? Y dice que lo que la banda temía que pasara iba a suceder el 16 de octubre, y entonces el 16 de octubre la banda recibe la noticia de que su conejito había sido asesinado, y Hermione usa la lógica para eso, ¿no? Para refutar eso, ella dice, mira, la banda, ¿tú esperabas que tu mascota muriera? Y ella dice, no, sí, pero ¿por qué? ¿Era viejo? No, era un bebé. Entonces, ¿tú esperabas que muriera? Y entonces ella dice, bueno, y recibiste la carta hoy, ¿verdad? No quiere decir que él murió hoy, la carta llegó hoy, entonces él no murió el día 16. Y entonces Ron interviene y dice, no le hagas caso, la banda. Hermione no se preocupa por las mascotas de los demás, entonces Hermione se enoja mucho. Con eso llega el fin de semana para ir a Hogsmeade, ¿no? Harry no va, claro, y entonces Dean incluso se ofrece para falsificar la firma del tío Vernon para que él pudiera ir. Y entonces Harry termina teniendo esa conversación con Lupin, ¿no? Que en la película es una obra de arte, es hermosa, la banda sonora es maravillosa, en el puente, ese escenario hermoso, pero eso no pasa en el libro, ¿ok, chicos? Es completamente diferente. La conversación en el libro ni siquiera es tan profunda, ni habla sobre los padres de Harry, sobre el pasado, nada de eso. Lupin lo llama para hablar, le dice por qué no lo dejó enfrentar al Bogart porque pensó que iba a tomar la forma de Voldemort y no quería que todos se asustaran. Ahí, y entonces muestra al Grindylow que estaba en el acuario que había llegado ahí recientemente. Y Snape entra llevando un cáliz de poción para Lupin y entonces Lupin explica, no, esto de aquí, Snape está preparando una poción para mí porque es una poción muy difícil, yo no soy muy bueno haciéndola y él tiene la amabilidad de ayudarme porque me he estado sintiendo un poco enfermo y solo esta poción me ayuda. En fin, eso ya es un indicio de lo que se va formando, de lo que va ocurriendo en la historia. Ese paseo a Hogsmeade ocurre el 31 de octubre, que es la fiesta que se celebra, la fiesta del Día de las Brujas, ¿no? Y entonces cuando van a la fiesta y todo del Día de las Brujas después del paseo a Hogsmeade, y entonces Ron y Hermione le están contando a Harry cómo es, le dan dulces, en fin. Y entonces ocurre el ataque al retrato de la dama gorda, ¿no? Eso también pasa cuando están regresando de Hogsmeade, no Harry, ¿verdad? El resto de la escuela también pasa así. En la película, cuando están regresando, la fiesta de Halloween no está, la cancelan, pero en la película es la propia dama gorda la que dice, ¿no? Fue Sirius Black quien me atacó. En el libro es Pibbs. Pibbs está ahí flotando, dando volteretas, haciendo piruetas en el aire, porque está muy feliz con el caos que está ocurriendo. Y Dumbledore le pregunta, oye, ¿viste quién hizo esto, verdad? Pibbs hasta responde, la dama gorda está en un retrato allá en el primer piso, en el segundo piso, está muriéndose de vergüenza, pobrecita, no quiere mostrarse y él es súper cínico, ¿sabes? El director pregunta, ¿ella dijo quién hizo esto? Y entonces Pibbs dice, sí, lo dijo, ese Sirius Black es un genio tremendo y ahí todos se quedan en shock. Oye, ¿cómo que Sirius Black en la película? Es más o menos parecido al libro, más o menos, solo falta el elemento que es Pibbs ahí, ¿no? Sir Cadogan es puesto ahí como el único que acepta quedarse en el retrato cuidando la entrada a la sala común de Gryffindor. Porque él estaba completamente loco, era el único que tenía el valor para aceptar eso, ningún otro retrato quería quedarse ahí. Harry después de todo eso queda completamente vigilado, ¿no? Hay esa escena muy loca en la película del castillo cerrándose, ¿no? De la puerta cerrándose y todo eso, el lobo aullando y todo, que era Lupin. Incluso ves que está la luna llena ahí y todo. Muy padre ese detalle de la película, que es un detalle que no se menciona, es solo visual y auditivo, ¿no? Y ellos realmente se quedan en los sacos de dormir ahí y ahí está toda la escuela, están todas las casas ahí en el gran comedor, ¿no? No, solo está Gryffindor, ¿no? Y Harry, pobre, no puede ni tirarse un pedo después de eso porque todos lo están vigilando él, todos los profesores detrás de él. Eso no se muestra, ¿verdad? En las películas no se muestra la vigilancia sobre Harry. El partido que ocurre ahí en la película contra Hufflepuff sería contra Slytherin, pero ahí usan la excusa de la lesión en el brazo de Draco para no jugar y entonces terminan cambiando y juegan contra Hufflepuff. Solo que en la película es muy diferente, ¿sí? Hay una tormenta. Realmente, como en el libro, es difícil ver el partido, está violento, está intenso, solo que en la película Harry ve al siniestro en las nubes, mientras que en el libro el sinistro, el perro, está realmente en las gradas, ahí no es algo en las nubes ni nada. Él está ahí en las gradas mirando y de repente cae un relámpago, un rayo y desaparece y Harry se vuelve loco. Él dice, oye, de verdad estoy viendo a este animal, me voy a morir, ¿sabes?
Él realmente pensaba que era el presagio de muerte, que era el famoso siniestro. Y en el partido también el buscador en la película recibe un rayo y se cae de la escoba, algo medio sin sentido. Y ese tipo se supone que era Cedric, porque es el buscador, ¿no? Y entonces en el libro Cedrico atrapa a la Snitch porque no ve que Harry se cayó de la escoba, que fue atacado por los dementores. Entonces él incluso quiere revocar eso, quiere posponer el partido, hacer uno nuevo. Pero la victoria fue de Hufflepuff y fue justa. Todos pensaron que fue justo ahí. Nadie culpó a Harry. Por eso, Snape de hecho sustituyó a Lupin en una clase. Ahí, Snape dice que Lupin no se sentía bien. En fin, para dar la clase, y en esa clase, diferente de la película, en la película él pregunta la diferencia entre un hombre lobo y un animago, mientras que en el libro pregunta la diferencia entre un hombre lobo y un lobo común. Solo que tenían que introducir el tema de los animagos, ¿no? En la película para que después tuviera sentido y todo el mundo entendió que era un animago. Pero en el libro eso sucede en la clase de Minerva, solo que la clase fue cortada, así que tuvieron que arreglárselas de esa manera. Ah, otra cosa que también pasa en el partido de Quidditch, se me olvidó mencionar. Hermione impermeabiliza los lentes de Harry para que pueda jugar bajo la lluvia, tranquilamente. Ahí con un hechizo Dumbledore conjura, eso no lo muestran, ¿verdad? Dumbledore conjura el Patronus y ahuyenta a los dementores. Harry no lo ve obviamente porque está desmayado, ¿verdad? Está tirado ahí, inconsciente, pero eso sucede. Pociones, esa clase ni siquiera aparece en las películas. Ron pierde la cabeza con Draco y le lanza un corazón de cocodrilo porque Draco estaba provocando a Harry ahí. Sobre los desmayos con los dementores y principalmente después del partido, ¿verdad? Y entonces Ron pierde la cabeza y recibe un castigo. Hermano que simplemente tiene que limpiar orinales en la enfermería sin usar magia, Snape era muy cabrón. En una conversación ahí con Harry, Lupin le cuenta que el Saus boxeador fue plantado en la escuela. Él también empezó a estudiar, ahí ya era un detalle que más adelante sería importante y que en la película ni siquiera se menciona. Otra cosa en la película también que es bastante diferente. En otra salida a Hogsmeade, Harry intenta ir escondido con la capa de invisibilidad. Fred y George ven eso y dicen, no, tenemos una manera mejor para ti, y le dan el mapa del merodeador, ¿verdad? Eso no pasa, son los gemelos quienes buscan a Harry y le dicen, oye, queríamos darte un regalo de Navidad adelantado, y le dan el mapa del merodeador a Harry. Y así es como él va a Hogsmeade, ellos le muestran el mapa ahí, y entonces Harry va hasta la casa. El pasadizo de la bruja de un solo ojo, todo eso se muestra en el libro, ¿sabes? Lamentablemente en la película no, en la película solo muestran que él ya sale por la trampilla y ya, y se acabó. Es algo que pasa en la película, parece que es súper rápido, ¿no? Harry entra en el pasadizo y ya salió en Hogsmeade, pero en realidad tarda casi una hora caminando dentro del pasadizo secreto hasta llegar a Hogsmeade. Él sorprende a Ron y Hermione que estaban eligiendo dulces para llevarle, ¿no? Pero sin la capa de invisibilidad no es igual, no es como en la película, ¿no? En la película ellos juntaron un momento diferente ahí en la película para mostrar a Harry llegando a Hogsmeade y todo eso, pero ese momento donde ellos están en la Casa de los Gritos, en el libro, es más adelante. En otra visita, donde solo están Harry y Ron, ellos van a las tres escobas, ¿no? En esa visita a Hogsmeade, y Harry se sienta en una mesa y todo eso, y ahí no lleva la capa de invisibilidad ni nada. No existe eso de, brujos menores de edad no pueden entrar. Eso fue cosa de la película, solo para que Ron y Hermione se quedaran afuera y diera un ambiente más, no sé, más reservado ahí, ¿no? Los tres entran en el libro y no entran porque escuchan el nombre de Harry ni nada. Entran porque querían tomar una cerveza de mantequilla, llevar a Harry ahí. Y ahí están sentados y simplemente entra el ministro de magia, Minerva, Hagrid, Flitwick y se sientan muy cerca de ellos. Y Hermione hace un hechizo y trae una maceta con un árbol cerca de su mesa, haciendo que queden escondidos. Y es ahí donde Harry escucha toda la conversación sobre Sirius, sobre el guardián del secreto. Descubre que Sirius era amigo de sus padres, en fin, que era su padrino. Eso es lo que pasa, o sea, en la película es más o menos parecido. Él recibe la información en ese momento, pero las circunstancias son diferentes. Cuando Harry regresa, se describe que ni siquiera sabía cómo volver. Sabes, a Hogwarts él estaba medio desorientado, se despide de Ron y Hermione, va hacia el pasaje para regresar a Hogwarts. Él está completamente desorientado, no quiere hablar del tema ni nada, y va a su cuarto y agarra algo. Lo primero que hace es tomar el álbum de fotos que Hagrid le dio, donde reunió fotos de varias personas, que tenía, ¿no? Fotos de los Potter en varios momentos, y ahí tiene una foto de la boda de sus padres, y ahí está Sirius al fondo, y él nunca se había fijado en Sirius hasta ese momento. Y también dice que está muy diferente, ¿no? La descripción del libro dice que estaba muy diferente del hombre en la foto del periódico. Que bueno, después de 12 años en Azkaban estaba en los huesos. Otra cosa que tampoco muestran en la película es que Harry, Ron y Hermione ayudan a Hagrid con la defensa de Buckbeak.
Ellos intentan estudiar, Ron y Harry se olvidan y Hermione termina haciéndolo casi sola, pero intentan ayudar a Hagrid en la defensa de Buckbeak porque están ocurriendo audiencias, en fin, para juzgar su caso. Ah, por cierto, un dato. Tal vez te preguntes cómo Hagrid y Buckbeak fueron a Londres. No, porque tenían que ir a la audiencia. En el Ministerio de Magia, Hagrid iba montado en Buckbeak, no porque Buckbeak pudiera soportarlo, ¿verdad? Ninguna criatura aguanta el peso de Hagrid, pero fueron en el autobús noctámbulo, ¿puedes creerlo? Ese detalle está en el libro, y tal vez quien no lo leyó o lo leyó hace mucho no lo recuerde, pero Hagrid dice, reservé 2 camas en el autobús noctámbulo para que fuéramos a Londres. En fin, en la mañana de Navidad Harry recibe nada menos que la saeta de fuego, le regalan la saeta de fuego porque su escoba se había roto, ¿verdad? Recibe la escoba de forma anónima, ¿no? Sin ninguna nota ni nada. Pero eso en la película, amigo, es muy diferente. Harry solo recibe la escoba hasta el final, no hay ningún suspenso, nada de la trama de esta saeta de fuego en el libro, que es el detonante de una pelea gigantesca entre Harry, Ron y Hermione. Así, Hermione, cuando ve que Harry recibe la saeta de fuego y no ve ninguna nota ni nada, ella va corriendo a llamar a Minerva, y Minerva confisca la escoba de Harry porque sospecha, igual que Hermione, que la escoba fue enviada por Sirius Black, que de hecho sí la había enviado, ¿no? Entonces desarman la escoba para ver si todo estaba bien con ella, y Ron se pone como así, se enoja mucho con Hermione y de verdad muy enojado con Hermione. Harry también se molesta con ella, pues sí, la escoba que él tanto quería y todo eso, y tenían miedo de que la fueran a arruinar porque iban a desarmar la escoba. En fin, y entonces Ron y Harry se quedan medio sin hablarle a Hermione por eso, o sea, y es un periodo medio tenso que luego Hagrid incluso les regaña diciéndoles eso. Oye, yo pensé que a ustedes les importaba mucho más su amistad que las escobas o los ratones, ¿sabes? Porque Ron tampoco le estaba hablando a Hermione los ataques de Crookshanks, los intentos de ataques de Crookshanks a Scabbers, ¿no? En Navidad ellos almuerzan junto con los profesores ahí, con el director, ¿no? Los alumnos que se quedan en Hogwarts durante las vacaciones tienen ese almuerzo en el gran comedor. Eso es algo que fue eliminado. Y la verdad me encantaría ver eso en la serie, de verdad me gustaría mucho verlo en la serie. Incluso de ese momento surge una teoría porque Trelawney dice que no se iba a sentar, porque cuando 13 se sientan juntos el primero en levantarse sería el primero en morir. Y ahí ya eran 13 y cuando ella llega, ¿no? Porque Scabbers estaría junto con Ron y él era una persona, no una rata, ¿verdad? Y entonces Dumbledore es el primero en levantarse. Y ahí está esa teoría de que Dumbledore fue el primero en levantarse. Y él justamente fue el primero que murió ahí en la mesa, ¿no? Después de esos acontecimientos allá en el Príncipe Mestizo. En fin, es solo una teoría. Oliver Wood regresa de vacaciones y entonces va a hablar con Harry sobre los entrenamientos de Quidditch y todo eso. Y Ron dice que él había ganado, ¿no? Que Harry había ganado una saeta de fuego y contó lo que pasó. Y Wood también se vuelve loco. Y él dice, no, voy a hablar con Minerva, voy a hacerla entrar en razón, una saeta de fuego, ¿y qué es eso? Y entonces vas a hablar con Minerva, y Minerva le grita, diciéndole a Wood que la saeta de fuego, el Quidditch, no era más importante que la vida de Harry. Él como que no entiende eso, ¿sabes, Wood? Me encanta Wood, amigo. Con lo del Quidditch, él está completamente obsesionado con el Quidditch, es como Harry se va a morir, no importa, tenemos que ganar en Quidditch. Lupin empieza a darle clases a Harry sobre el Patronus, ¿verdad? Y es más o menos como en la película, solo que en la película solo vemos una clase, ¿no? Y en el libro pasa varias y varias veces. El recuerdo que Harry usa para conjurar el Patronus, con el que realmente logra conjurarlo, es diferente al que aparece en la película. En la película él dice que estaba pensando en sus padres, que veía sus rostros y que ellos le hablaban, que ni siquiera sabía si era un recuerdo real, pero era lo suficientemente fuerte y entonces conjura el Patronus con eso. Pero en el libro, el recuerdo que él elige es cuando descubre que es un mago, cuando Hagrid le dice, mira, eres un mago, cuando él siente que iba a dejar a los Dursley ir a Hogwarts, en fin, ese es el recuerdo que él elige. Ron encuentra su sábana llena de sangre rasgada ahí, con pelos de Crookshanks, y entonces Scabbers desaparecido, y él se enoja mucho y pelea con Hermione, diciendo que Crookshanks finalmente logró matar a Scabbers. En la película, esa cosa de la sábana, de la sangre, no se muestra, solo se muestra a Ron diciendo que Crookshanks lo había matado, ¿no? Que había sido destrozado. Y Hermione diciendo que no, Harry va a hablar con Hermione y le dice, mira, de verdad, sabes, el gato siempre estaba detrás de él, había pelo ahí en el dormitorio, sangre. Y Hermione se enoja mucho y pelea con Harry también y le dice que ya sabía que él iba a ponerse del lado de Ron, así que vaya, que se quede con él y ya, ¿entiendes? Y entonces dejan de hablarse. Minerva le devuelve la saeta de fuego a Harry, él van a hacer los entrenamientos y durante los entrenamientos Ron le pide dar unas vueltas en la Firebolt. Y pues eso me gusta y lo extraño, lo extrañé en las películas, no es algo así crucial, pero muestra su amistad, ¿sabes?
muestra cómo ellos también pelean, cómo también se malentienden, sobre todo con esas cosas de Scabbers y todo eso, pero también muestra la amistad. Pues Harry, claro, quiere dar una vuelta, ve, hermano, puedes andar en la escoba, puedes volar, ¿sabes? Eso está muy chido. En el partido de Quidditch entre Gryffindor y Ravenclaw, Cho-Chang ya es presentada ahí en el libro y en la película, solo es presentada en el Cáliz de Fuego, ¿no? Incluso ni siquiera hay ese partido de Quidditch en la película, entonces, bueno, ni hay de qué hablar, ni siquiera aparece en la película, ¿verdad? Y ahí, en el libro, Harry ya siente algo por Cho-Chang, ya se queda como, opa, qué guapa y todo eso. Y Wood hasta le grita, ¿no? Cuando Cho-Chang estaba bloqueando su camino ahí en el aire tratando de impedir que agarrara la snitch, Woody le dice, oye, no es momento para caballerosidad, si es necesario tírala de la escoba, mano. Durante ese partido de Quidditch pasa algo muy chido. Harry conjura su Patronus durante el partido, porque ve a los dementores y todo, pero al final no eran dementores. Eran Draco, Flint, Crabbe y Goyle, que se subieron uno sobre el otro y se disfrazaron de dementores para tratar de sabotear el juego y perjudicar a Harry. Pero entonces les dan un castigo fuerte ahí con Minerva y Harry conjura el Patronus, lo conjura sin ni siquiera mirar atrás, ¿no? ¿Sabes? Y va a atrapar la snitch. Esto de aquí, este próximo detalle, está en la película, en una escena eliminada, desafortunadamente está en una escena eliminada, pero bien podría estar en la versión final de la película, que es Sirius Black invadiendo de hecho la sala común de Gryffindor. Ron se despierta gritando y él es quien cuenta, oigan, Sirius Black estaba aquí con un cuchillo y todo eso, y la gente dice, no, Ron, estás soñando, y así. Y él dice, no, él realmente estaba aquí, pueden preguntarle al Sir Cadogan, ¿no? Y el Sir Cadogan dice, no, ciertamente yo lo dejé entrar. Él tenía todas las contraseñas de la semana anotadas en un papel y era la contraseña que Neville había perdido, ¿no? Que él había anotado porque el Sir Cadogan estaba cambiando la contraseña varias veces al día. Mira como un pequeño detalle, ¿no? Tonto, construye todo un acontecimiento que viene después, como que el Sir Cadogan esté cambiando la contraseña, que Neville anote esas contraseñas y luego las pierda. Y entonces Sirius Black tuvo acceso a eso. En realidad, él no perdió, fue el Crookshanks quien robó las contraseñas y se las llevó a Sirius Black para que pudiera entrar e intentar atrapar a Colagusano, ¿verdad? Ahora, algo que no se muestra esto en lo que me quedé pensando. Cada vez que leo El prisionero de Azkaban, o lo releo, o lo revisito, pienso en eso y me da curiosidad. Oye, pusieron trolls para vigilar la entrada de la sala común de Gryffindor. No es un retrato de troll, no literalmente, trolls. O sea, trolls para vigilar, ¿sabes? Troll, pues sí, había trolls vigilando la entrada. Ron se quedó todo, ¿no? En la película tampoco lo muestran, pero, en fin, Ron se queda así después de que Sirius ataca. Él, porque él estaba como en el centro de atención, ¿no? Y entonces cada vez que contaba la historia, le exageraba un poco en algún punto y así. No manches, el cuchillo era de este tamaño. Así Neville, pobrecito, castigado por haber perdido las contraseñas, ¿no? Recibe un castigo, le prohíben ir a Hogsmeade y también le prohibieron saber las nuevas contraseñas. Solo podía entrar cuando alguien salía o entraba, él entraba junto. Pobrecito, Harry va a Hogsmeade, escondido una vez más. Aunque estaba ahí peleado con Hermione, aunque Hermione le decía, oye, ¿no? Hubo ese ataque y tal, no creo que sea buena idea que vayas. Él va y cuando va, antes de ir, está usando la capa de invisibilidad. Snape casi lo atrapa, pero logra ir sin problemas. Él va y cuando está ahí, está en la casa de los gritos con Ron. Y entonces pasa que Draco viene a burlarse, solo que Harry está todo el tiempo con la capa de invisibilidad y ahí pasa eso de que Draco viene a burlarse. Que en la película Harry lanza bolas de nieve, pero en el libro es lodo, ¿verdad? Y entonces en uno de esos momentos Crabbe tropieza con la capa de Harry y la jala y ahí la cabeza de Harry queda visible. Draco ve eso y sale corriendo. Harry regresa rapidísimo, corriendo hacia el castillo. Llega, pero Snape lo atrapa y le dice, entonces ven a mi oficina, aquí. Y ahí empieza a preguntarle a Harry dónde estaba. Dice que escuchó una historia graciosa que Draco contó, que vio su cabeza en Hogsmeade, ¿no? Y entonces le pide que vacíe los bolsillos y ahí encuentra los bolsillos de Harry llenos de cosas de zoncos. Y también con el mapa del merodeador, y entonces él va a usar el mapa del merodeador, ¿no? Le pide al mapa del merodeador que revele los secretos y es insultado, lo cual en la película sucede de una manera muy, muy diferente. Harry está mirando el mapa del merodeador de madrugada, ve el nombre de Pettigrew y simplemente va a buscarlo, sale caminando para buscarlo y Snape termina encontrándose con él. Pero Harry ni siquiera ve el nombre de Pedro Pettigrew en el mapa del merodeador. En el libro, quien ve su nombre es Lupin cuando está en la Casa de los Gritos, ¿verdad? Cuando están en la Casa de los Gritos y Lupin ve su nombre ahí. En fin, y entonces, amigo, en el libro pasa de esa manera, Ron llega corriendo para salvar a Harry, ¿verdad? Para decir que él fue quien le dio eso a Harry y todo eso. Solo que hay un punto muy importante, en la película parece que Snape no tiene idea de quiénes son Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta. Pero cuando ve los nombres en el libro, usa la chimenea con polvos Floo.
La chimenea de su oficina llama a Lupin y Lupin llega a través de la chimenea. Y entonces le dice, oye, ¿conoces esto de aquí? Harry creo que lo obtuvo directamente de los fabricantes porque reconoce quiénes son los merodeadores, entendió que le hicieron la vida imposible en la escuela. Entonces Lupin lleva a Harry a su oficina junto con Ron y confisca el mapa. Incluso en ese momento, ¿no? En la película todavía es más suave porque Snape le dice a Harry así, ah, es impresionante cómo te pareces a tu padre caminando erguido y todo eso. Y Harry dice, no, mi padre no era así y yo tampoco soy así. Ahora puedes bajar tu varita. Solo que en el libro Snape está ofendiendo, ¿no? A Tiago ahí diciendo que era un arrogante, diciendo un montón de cosas. Y Harry le grita a Snape, le dice que se calle, así, le dice que se calle, gritando, ¿sabes? Y entonces Snape le pregunta por qué está hablando de esa manera. Y Harry le dice que deje de hablar. Meu pai, tá ligado? Meu pai no era así, mano. De hablar de él. Tengo muchas ganas de ver a este Harry más reactivo y también a un Snape más reactivo en la serie. De verdad, espero mucho que pase. Buckbeak es condenado a muerte y todo eso. Y entonces Hermione y Ron terminan haciendo las paces en ese contexto y no se rinden en la defensa. Y Ron se había olvidado, pero él dice, no, ahora te voy a ayudar, Hermione y todo eso. Y entonces empiezan a intentar recursos para salvar a Buckbeak. En la película también hay varios momentos, ¿no? En que Ron pregunta, ¿dónde está Hermione? ¿De dónde llegó? ¿De dónde vino? Pero en el libro es al revés. Hermione como que desaparece, no llega de la nada, ella desaparece. Y entonces ellos están llegando a una clase de hechizos y eso pasa. Ella estaba prácticamente en la puerta con ellos cuando se dieron cuenta, ya no estaba, y entonces falta a la clase de hechizos, no aparece. Y cuando ellos llegan a la sala común, ella está ahí dormida, cansada, porque estaba exhausta, ¿no? Se durmió y se le olvidó regresar en el tiempo para ir a la clase de hechizos. Entonces por eso es que ella como que desapareció ahí, ¿entiendes? Cuando estaba con ellos en la película, usaron lo contrario para justificar que ella llegara de la nada. Así algo que pasa antes de la final del partido de Quidditch que en la película no se muestra, tampoco se muestra la final, ¿verdad? Del Quidditch. Es Harry viendo a Vicento junto con el perro negro por los terrenos de Hogwarts. Él piensa, madre, ¿será que estoy loco, hombre? Estoy perdiendo la cabeza. Y entonces le pide a Ron que mire por la ventana, ahí y todo eso, pero ya habían desaparecido en la final de Quidditch. Draco, hombre, juega muy sucio, ¿verdad? Él agarra la escoba de Harry ya que no puede ganarle a Harry en el Quidditch. No podía ni con la Nimbus 2001 siendo mejor que la Nimbus 2000 y con la saeta de fuego de verdad no iba a poder. Él se lanza sobre la escoba de Harry y se cuelga, se queda agarrado para frenar a Harry, amigo. Y como lamentablemente se cortó ese gran momento, Gryffindor es la campeona de la Copa de las Casas. Oliver Wood finalmente conquista un título porque ese era su último año y entonces es un momento de mucha fiesta, mucha celebración. Llegan los exámenes, no las pruebas finales de Hogwarts que tampoco se muestran en la película. Y hay algo muy padre en el examen de Lupin que él hace, como una pista de progresión, solo para que entiendas qué es una pista de progresión, para quien tal vez no lo sepa. ¿Sabes esas películas que vemos que tienen entrenamiento tipo de policía, de militar, en fin, que tienen esos obstáculos que vas, subes, saltas? Eso se llama circuito de obstáculos, ¿verdad? Y entonces él hace un circuito de obstáculos con todas las cosas que enseñó a lo largo del año. Entonces, los alumnos se enfrentan a un Kappa, un Hinky Punk, un monstruo del armario. Oye, está muy padre, de verdad me hubiera encantado ver eso. De hecho, es en esa prueba donde descubrimos la forma del monstruo del armario de Hermione, porque en la clase, en la primera clase, ella tampoco lo había enfrentado. Es Minerva diciendo que reprobó ahí, que tronó en las materias y no puede enfrentar al monstruo del armario. Hasta se pone un poco nerviosa por eso. Ahora ya nos estamos acercando al final de la película, ¿no? Y también al final del libro. Y en algunos momentos hay bastantes diferencias, otras cosas son muy parecidas, pero hay algo. Harry deja la capa de invisibilidad allá en el pasadizo secreto de Hogsmeade. Cuando él está regresando después de que Snape lo atrapa ahí, entonces él deja la capa ahí escondida y luego quien va a recoger la capa es Hermione. Cuando ellos van allá para el día de la ejecución de Buckbeak, cuando van a la cabaña de Hagrid, ahí recogen la capa de invisibilidad. Ese día ellos descubren, ¿no?, que Scabbers está realmente vivo. No es Hagrid quien encuentra a Scabbers como muestra la película, ¿verdad? En la película muestran eso. Ah, cuida mejor de tus animalitos, Ron, y le entrega a Scabbers a Hermione, que es quien va a preparar un té, porque Hagrid está muy nervioso y ella va a buscar la tetera, y dentro de la tetera Scabbers está ahí escondido. Y entonces tipo, Ron lo agarra, él está desesperado, chillando ahí, queriendo salir, no quería quedarse de ninguna manera, y entonces ellos salen de la cabaña de Hagrid y van a salir de ahí. Y entonces pasa que Scabbers muerde, él cae al suelo ahí y Ron corre tras él para recuperarlo. Eso realmente pasa, es muy parecido en la película y en el libro, solo que ahí Crookshanks aparece en ese momento. La gran diferencia es que en la película no está Crookshanks, en el libro Crookshanks aparece e intenta atrapar a Scabbers. Y entonces Ron se enoja, ¿no? Gritándole, diciéndole que se vaya de ahí y en eso aparece el Sinistro y entonces el Sinistro
La gran diferencia es que en la película él salta y va directo hacia Ron y lo jala para adentro, ¿no? En el libro él salta sobre Harry, le da un empujón a Harry así y lo tira al suelo. Él salta con las 4 patas sobre Harry, lo tira al suelo y luego va a jalar a Ron para adentro. En el libro es Crookshanks quien paraliza al sauce boxeador, él presiona el nudo del árbol y lo paraliza para que ellos puedan entrar. No tiene esa escena grotesca, esa escena, disculpa. Me encanta El prisionero de Azkaban, también es mi película favorita, pero esa escena del sauce boxeador es ridícula. Hermione agarrando a Harry jalándolo, esa escena es muy fea, muy mala, en fin. Luego Crookshanks que paraliza ahí para que ellos entren a la casa de los gritos una vez que se revela que el perro era Sirius y todo eso. Están ahí, ¿no? Con una charla de lo más tranquila, sin nada de tensión, y entonces Sirius dice: solo una persona va a morir hoy. Y entonces Ron, con la pierna rota, se pone delante de Harry y dice: si quieres matar a Harry, vas a tener que matarme a mí también. Pero en la película no, es Hermione quien dice eso. Cambiaron ahí cuando Harry se enfrenta con Sirius, ahí en la pelea física que ocurre en la película. En el libro, Ron y Hermione también participan. Hermione le da una patada fuerte a Sirius, ¿sabes? Hermione le da una patada, Ron se le avienta encima. Es una pelea loca entre los tres ahí, ¿sabes? Y Sirius agarra a Harry del cuello. Y el Crookshanks incluso viene y se sienta encima de Sirius ahí para intentar protegerlo. Crookshanks es el único sensato de todo este rollo. Oigan, gente, no están entendiendo. Esperen, déjenme explicar esto. Y Harry simplemente le da una patada al gato diciendo: ah, no, tú no, porque pues él medio que se confirma, ¿no? El perro es Sirius Black. Vi al gato junto con el perro, están confabulados, están juntos. Le dio una patada al gato, pobrecito. Entonces aquí pasa más o menos como en la película. Lupin llega, ¿no? Ahí está el giro, la revelación, ¿no? No, espera, él es un hombre lobo, dice Hermione, ¿no? Él es un hombre lobo y así, y entonces Lupin lo explica. Mira, vi un nombre en el mapa de alguien que yo pensaba que estaba muerto. Lo que pasa en el libro es que es mucho más detallado, la conversación es mucho más larga. Y ellos cuentan la historia de Lupin y de cómo el sauce boxeador fue plantado aquí por mi culpa. Yo dije que fue plantado el año que yo empecé, en realidad fue por mi culpa, ¿no? Todo esto existe por mi culpa. Tu papá era un animago. Todo eso se explica: lunático, colagusano, canuto, cornamenta, se explica. Y luego solo después revelan a colagusano ahí, ¿no? De la forma en que lo sacan, de la forma animaga. Y entonces Harry aún así como que no lo cree y solo lo cree después de mucha conversación ahí con Sirius. Él cuenta cómo escapó de Azkaban. Eso no, nada de eso está en la película. Y luego después Harry finalmente le cree. Cuando él dice: Harry, créeme, yo jamás traicionaría a tu padre, jamás traicionaría a tu, ¿sabes, Lily, a Tiago? Y entonces Harry ve verdad en lo que él está diciendo y finalmente le cree. Ah, otra cosa que también pasa, cuando Ronnie se levanta con la pierna rota, Lupin le dice: Ronnie, tu pierna está lastimada, y Ronnie le grita: aléjate de mí. Hombre lobo, mostrando un poco cómo era el prejuicio, ¿no? De las personas con los hombres lobo, de los magos con los hombres lobo en general. Pero ahí en esa situación hasta se entiende, ¿no? Porque ellos pensaban que todos estaban juntos ahí, que eran, en fin, magos tenebrosos cuando están contando ahí, ¿no? Lupin está contando, revelando y todo eso. Harry pregunta entonces: ¿fue por esa broma que ustedes le hicieron que Snape no le gusta a mi papá? Y entonces Snape sale de debajo de la capa porque la capa de invisibilidad se había quedado tirada cerca del sauce boxeador. Cuando son atacados, y entonces Snape dice: sí, es por eso mismo. Y entonces, en ese momento con Snape también pasan varias cosas que no suceden en la película. En la película está ahí Snape nada más: va a entregar, en fin, amenaza y tal. Solo que Snape le grita a Hermione y la llama tonta porque ella pide que escuchen, como que pensando que podría estar ocurriendo un malentendido, que realmente Sirius podría ser inocente. Harry también quiere escuchar y Snape le grita diciendo que no saben de qué están hablando. En fin, y entonces cuando van a atacar en la película, muestran a Harry atacando a Snape, ¿no? Pero son los tres, tanto Harry como Ron como Hermione, los que atacan a Snape al mismo tiempo, y entonces queda inconsciente. Entonces, bueno, Sirius cuenta cómo identificó a Scabbers, cómo escapó de Azkaban, todo eso lo cuenta, que lo reconoció por la foto del periódico que vio, que Fudge dejó ahí el día de la visita a Azkaban. Hermano, hay muchos detalles que no están en ese momento. Entonces se amarran, ¿no? Deciden, bueno, vamos a salir, vamos a llevar a Pettigrew al castillo, y entonces Ron se amarra a él y Lupin se amarra a él. Pero cuando se amarra usan esposas, ¿no? Conjura esposas y todo eso. Y llevan a Snape inconsciente ahí flotando. Pero cuando llegan afuera está la luna llena y todo eso. Lupin se transforma, Colagusano aprovecha, agarra la varita y hechiza a Ron y Ron queda desmayado. Entonces pasa un gran alboroto en ese momento y luego Colagusano se transforma y escapa, más o menos como en la película, excepto por el hecho de que Ron es atacado y el hecho de que estaban atados unos a otros. Luego todo pasa más o menos igual, menos esa escena de Snape tratando de protegerlos en la película, ¿verdad?
Y entonces ellos van al lago, cerca del lago, y cuando están ahí está Harry, Sirius y Hermione. Los tres se desmayan, los tres son atacados. Harry intenta conjurar el Patronus, Hermione intenta conjurar el Patronus, no lo logra. Y eso, ¿verdad? En la película no se muestra. Incluso un dementor agarra a Harry por el cuello y hasta se quita la capucha para darle el beso del dementor. Después del ataque de los dementores, Harry se desmaya, ve el Patronus ahí, ve a alguien del otro lado que él piensa que es su papá. Eso, ¿verdad? En la película también pasa. Y lo que no muestran es que Snape recupera el sentido. Y es él quien lleva a todos al castillo, tanto a Hermione como a Harry que estaban desmayados. Sirius también que está desmayado, y Ron que estaba inconsciente, y Lupin que estaba metido en el bosque transformado, y Colagusano ya había huido, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en la enfermería, ahí está Harry despertando, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ay, a Sirius lo van a matar, que es Hermione la que está hablando, ¿no? Con Harry. Solo que ahí hay toda una parte de Harry despertando, fingiendo que estaba dormido para escuchar lo que estaba pasando ahí. Y él escucha a Snape hablando con Fudge, y Fudge diciendo que, todo lo que Snape había hecho era digno de ganar. Una orden de Merlín, que si él pudiera interferir, recibiría una orden de Merlín de primera clase. Y Snape todavía intenta hacer que Harry sea castigado, ¿verdad? Porque incluso él diciendo, ellos estaban diciendo que Sirius era inocente y todo eso, y Potter siempre está quebrantando las reglas, creo que merece un castigo adecuado, no sé qué, porque Dumbledore siempre lo protege, cosas así, y Fudge, pues, ser razonable, ¿no? Mira todo lo que acaba de pasar, pero Snape todavía quería que Harry fuera castigado. Cuando entra el ministro, Harry intenta hablar con él. Oigan, agarraron al tipo equivocado y todo eso, Sirius es inocente. Entonces el ministro dice, ¿todavía estás confundido? Y Harry le grita al ministro, mira, no estoy confundido, agarraron a la persona equivocada, Sirius es inocente y todo eso. Y Fudge, pensando que él seguía confundido todavía por el hechizo que Sirius nunca le lanzó, pero que Snape dijo que sí, entonces llega Dumbledore, que pide que todos se retiren de ahí, que le gustaría hablar a solas con Harry, con Hermione, y Ron estaba ahí inconsciente. Y ahí es cuando él dice, ¿no?, que escuchó la historia de Sirius y que era difícil creerles por todas las circunstancias, ¿no? Y entonces él le da la pista del giratiempo a Hermione, ¿no? Le da la pista sobre el tiempo y todo eso, y dice que si todo salía bien, más de una vida inocente sería salvada. Hablando de Bicuso, y entonces Hermione usa el giratiempo, ellos regresan en el tiempo, pasa más o menos como en la película esa parte, ¿no? Pero Dumbledore dice, mira, voy a cerrar la enfermería, voy a cerrar la sala de hospital, así que tienen que regresar antes de que la sala sea cerrada con llave. A diferencia de la película, en el libro ellos cambian de lugar, no están ahí en la enfermería. Cuando ellos regresan en el tiempo, aparecen en otro lugar, luego van allá y hacen todo lo que tienen que hacer. Llegan con Buckbeak, lo sueltan, todo más o menos como es en el libro. Y luego hay un momento en que Harry quiere, que están escondidos ahí, después de soltar a Buckbeak, que Harry quiere recogerla, la capa de invisibilidad que dejó tirada ahí para que Snape no la agarre. Pero Hermione le dice, oye, no puedes hacer eso porque si alguien te ve van a haber problemas. Y entonces, justo cuando iba a desobedecer a Hermione y hacer eso, Hagrid pasa celebrando que Buckbeak se había escapado, ¿verdad? Después de que pasa todo, cuando salen del sauce boxeador, Lupin va tras ellos en la película porque Hermione aúlla, ¿no? Y así, pero eso no existe en el libro. Y ellos se esconden en la cabaña de Hagrid porque Harry dice, Lupin va a venir para acá, entonces necesitamos salir, y así se esconden ahí en la cabaña. Es ahí donde ven todos los acontecimientos y entonces es desde la cabaña que Harry sale, porque él dice, necesito ver, no voy a hacer nada, pero necesito ver, ¿entiendes? Porque necesito estar ahí, porque la persona, mi papá, va a aparecer ahí. Y es ahí donde él conjura el Patronus cuando se da cuenta de que fue él quien ya había hecho eso. Él dice, chin, no viene nadie, no viene mi papá, yo soy el que lo van a hacer, rayos, ya lo hice. Y entonces él va y hace eso, más o menos como en la película. La única diferencia es que está en la cabaña de Hagrid, sale de la cabaña y hace eso y conjura el Patronus. En la película él ya estaba más o menos en el bosque, ¿no? Estaba escondido en el bosque. Detalle, Hermione no estaba con Harry cuando él conjuró el Patronus. Ella viene corriendo después preguntando qué había hecho y entonces él dice, nos salvé, acabo de salvar tu pellejo, el mío y el de Sirius. Por otro lado, en la película está escondido en la torre oeste, ¿verdad? En la torre más alta del ala oeste. En el libro está escondido en el salón de Flitwick. Y entonces ellos van volando con Buckbeak hasta la ventana. Hermione usó al Ojomora para abrir, mucho más discreto que un bombarda en la celda. Entonces, así, sacan a Sirius de la sala de Flitwick. Luego, cuando están regresando a la enfermería, que en la película solo regresan corriendo, ¿verdad? El reloj ahí, sonando y todo, muy padre, de hecho, la escena, solo que hay una diferencia. Se encuentran con algunos obstáculos en el camino, como Pips, y se esconden y así. Y escuchan a Snape diciendo que esperaba que Dumbledore no complicara las cosas, preguntando si Sirius iba a recibir el beso del Dementor de inmediato.
Y Fudge dice que estaba ansioso por dar la noticia en El Profeta, porque toda esa historia con Sirius era bastante vergonzosa y así, y que el Profeta a diario probablemente querría entrevistar a Snape, probablemente querría entrevistar a Harry para que Harry dijera cómo Snape lo salvó, en fin. Y entonces cuando están escondidos ahí para regresar a la enfermería, se encuentran, bueno, no se encuentran, se esconden de Peeves, porque él estaba carcajeándose, feliz por todo lo que estaba pasando. Y entonces llegan, Dumbledore cerrando la puerta, igual que en la película, ¿no? Y entonces le informan todo lo que pasó. Y diferente de la película, donde Dumbledore se hace el tonto cuando ellos dicen, ah, lo logramos, él pregunta, ¿qué? Da a entender que Dumbledore no sabía lo que había pasado, que no sabía lo que estaba pasando, pero Dumbledore sí sabía. Incluso él habla de Buckbeak para que Buckbeak sea salvado, que más de una vida inocente será salvada. Porque él sabía que Buckbeak había escapado, porque él estaba allá con Hagrid, que Buckbeak había escapado y no había sido asesinado, y luego cuando habla de volver en el tiempo, ellos salvan a Buckbeak, ¿entiendes? Entonces él sabía y luego dice, qué bueno que lo lograron ahora. Harry dice, ah, Sirius y Buckbeak ya se fueron. Y entonces Dumbledore dice, sí, y parece que ustedes también, por lo que estoy escuchando que ellos desaparecieron de la enfermería y entonces ellos entran. Dumbledore cierra la puerta, Dumbledore exige que los dementores sean retirados de Hogwarts. Y Fudge incluso dice que tal vez enviaría dragones y Dumbledore dice que a Hagrid le gustaría mucho. También hay un episodio ahí, un momento que muestra el odio de Snape cuando él llega acusando a Harry, diciendo que fue Harry quien estuvo involucrado en la fuga de Sirius. Y Fudge dice, está completamente loco, él estaba encerrado aquí dentro, salimos hace 10 minutos, no había manera. Y entonces Dumbledore le pregunta a Madame Pomfrey. Ella dice que ellos no salieron de ahí, que realmente estaban ahí y todo eso. Y entonces Snape dice que tenía que ver con Harry. Sí, que el ministro no conocía a Harry, no conocía a Potter, él podía hacer las cosas, en fin. Y entonces el ministro dice, oye Dumbledore, creo que tienes que revisar mejor el temperamento de ese profesor y todo eso, ¿sabes? Al día siguiente, el trío sale de la enfermería y la escuela estaba prácticamente vacía porque los alumnos se habían ido a Hogsmeade otra vez. Solo que ellos no quisieron, ellos eligieron quedarse y entonces se quedaron platicando sobre los acontecimientos de la noche anterior. Se encuentran con Hagrid y Hagrid cuenta que Snape les dijo a los alumnos que Lupin era un hombre lobo, ¿verdad? Snape les contó a los alumnos de Slytherin que Lupin era un hombre lobo. Frustrado por no haber conseguido la gloria de haber capturado a Sirius ahí, porque Dumbledore convenció a Fudge de que Lupin ayudó, que estaba tratando de salvar a Harry. Entonces ahí Snape va y les dice a los alumnos de Slytherin que Lupin era un hombre lobo y luego Harry va a hablar con Lupin, ¿verdad? Tenemos esa escena de cierre de la película donde Lupin cuenta que la forma animaga del papá de Harry era un ciervo, ¿verdad? Pregunta sobre el Patronus de Harry y entonces Harry explica y luego él dice, era la misma forma que la de tu papá. Eso no está en la película. El salón de Lupin y el profesor se va, se despide, eso tampoco está en la película, ¿verdad? Solo aparece Lupin saliendo. Incluso de todas las películas, ese es el final que más me deja con un nudo en el corazón, ¿sabes? Me da mucha lástima por Lupin ahí y me da un sentimiento de vacío muy grande, en fin, me da mucha pena por él. Y pues él se va, ¿verdad? Lupin se va, Dumbledore se queda ahí, y Dumbledore tiene la conversación con Harry, donde Harry dice que no sirvió de nada, que Pettigrew escapó, y él le cuenta sobre la profecía que hizo Trelawney ahí, pruebas de adivinación. Y Dumbledore dice que el hecho de que Harry le haya perdonado la vida a Colagusano en el futuro podría ser beneficioso, y realmente lo fue, ¿verdad? En fin, esa parte de Dumbledore no está en la película, es Lupin quien lo dice, ¿no? Que hizo toda la diferencia del mundo y así, y en el libro es Dumbledore, luego en el libro todavía todos los alumnos están llenos de teorías sobre cómo Sirius Black escapó. Una más loca que la otra, ninguna acerca de lo que realmente pasó, y Draco estaba furioso porque Buckbeak se había escapado. O sea, él y su papá no lograron, ellos querían, lo cual era raro, ¿no? Porque tienen dinero, siempre consiguen todo, dinero, influencia. Hermione le devuelve el giratiempo a Minerva y abandona el estudio de los Muggles y la adivinación. Eso no se muestra. Ron invita a Harry a la Copa Mundial de Quidditch. Cuando están ahí, al final, empacando las maletas para irse a casa, pues Ron dice, ah, en el verano va a haber la Copa Mundial de Quidditch. Podrías ir con nosotros, mi papá siempre consigue lugares geniales y todo eso. En fin, ahí ya están anticipando en el libro que van a ver la copa, ¿no? En el siguiente libro. En la película no mencionan eso en el Expreso de Hogwarts. Una de las cosas que es muy padre que pasa es que cuando están regresando, Harry recibe una carta de Sirius y en la carta Sirius dice, fui yo quien consiguió la saeta de fuego, mandé a Crookshanks con una orden de compra, pero mandé el dinero del cofre. De mi familia, ¿no? De la familia Black. Estoy escondido, estoy bien y Buckbeak también. Y luego él le manda la lechuza de regalo a Ron. Él dice, ah, Ron, puedes quedártela porque sé que fui la causa de que no tuvieras una mascota, ¿verdad?
Entonces puedes quedarte con esta lechuza y luego Ron se la muestra a Buckbeak y a Crookshanks y dice, ¿qué piensan? Es una lechuza de verdad. Entonces Crookshanks ronronea y él dice, para mí está perfecto. Y por último, no, la última cosa que ya no está ahora, que fue completamente cortada de la película, Harry en King's Cross, ese regreso en el expreso no está, ¿verdad? Harry en King's Cross se encuentra con Walter. Y hay algo que me encanta en este momento de cierre del libro, ahí, de finalización del libro, es que Walter le pregunta qué es lo que tiene Harry en la mano y era la carta de Sirius. Entonces Harry dice, es la carta de mi padrino. Y Walter le dice, tú no tienes padrino. Él sí tiene, es un asesino peligroso, fugitivo, acaba de escapar de la prisión. Y así, seguimos en contacto y a él le gusta saber si estoy feliz, si me están tratando bien. O sea, otra cosa más para dejar a Walter aterrorizado. Me gusta este Harry, me gusta mucho esa personalidad de Harry que lamentablemente no está en las películas, ¿verdad? Hay una que otra frase sarcástica de Harry ahí, pero es muy débil comparada con las de los libros. En fin, esos fueron todos los cambios más significativos que hay, ¿no? En la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban en relación al libro. Hice un resumen general así, y aún así salió bastante cosa, pero fue un resumen muy general. Son detalles que quien leyó los libros sabe o tal vez debería saber, pero no se acuerda porque pasa, ¿no? Hay cosas que uno termina olvidando de verdad. En fin, espero que les haya gustado. Espero que en la serie esas cosas estén, al menos la mayoría de ellas, estén retratadas en pantalla, ¿no? Será muy padre poder ver todo eso y es un detalle curioso. Mi idea principal de traer este video fue, yo sé que están los dos primeros, ¿no? Ya hice de los dos primeros. Cosas que solo quien leyó los libros sabe de la piedra filosofal y la cámara secreta. Pero esos definitivamente son más cortos, ¿no? Solo que dije, amigo, quiero hacer un resumen bien general. Primero que nada, ¿no? A partir de aquí realmente la diferencia entre libro y película se hace más grande. Y quise hacer este video justamente porque es curioso, porque El prisionero de Azkaban es la película considerada como la mejor de Harry Potter por la mayoría de las personas. La mayoría de las respuestas cuando pregunto en encuestas o en cualquier cosa es El prisionero de Azkaban. Ahora, ¿ves cómo la película es tan diferente del libro, tan diferente, incluso teniendo momentos que fueron cambiados, que hasta generan agujeros en la trama, como Harry haciendo magia fuera de la escuela, ¿no? Usando lumos ahí para hacer la tarea. Entonces, aún con las diferencias, es una película que la gente considera como la mejor película de Harry Potter. Para que tengamos esa noción de que en la serie va a haber cosas diferentes que tal vez no sean iguales a los libros, para que lo recordemos. Mira, no es porque esté diferente que sea malo, que sea peor, en algunos casos, obviamente, como el funeral de Dumbledore. Que falte ahí en la película es imperdonable, ¿verdad? Pero mira cómo la película tiene varias diferencias con el libro, y aún así la consideran peor. Lo que muestra es que la dirección de Cuarón es tan buena ahí que no importa cambiar, sino que se cambia, cómo se cambia, ¿sabes? Yo creo que en ese caso de Cuarón, ahí en la película, en la tercera película, compensaron los cambios, porque El prisionero de Azkaban realmente es una película maravillosa. Así, desde el punto de vista técnico, es maravilloso, ¿sabes? Está muy bien dirigida, es una obra de arte. En fin, nos vemos en el próximo episodio de El Caldero Chorreante. Si te gustó el episodio, deja tu like, comenta. Si había algo aquí que no recordabas o algo que sentiste que faltó, eres bienvenido aquí, ¿vale? Y vamos a ver si esta sección continúa y si hago la del Cáliz de Fuego. Porque veo que voy a sufrir mucho porque solo este video lo llevo grabando por más de 2 horas. Mira, la verdad no sé, sinceramente no sé, vamos a ver. Este ya tardó casi un año en salir, el último, el de la cámara secreta, salió hace un año, quién sabe si dentro de un año salga el otro. Nos vemos en el próximo episodio de El Caldero Chorreante y hasta entonces, travesura realizada.